La primera iba desde esta. Bueno, buen día. En el día de hoy vamos a realizar nuestra sustentación del parcial de tercer corte de concretos. Nuestro proyecto fue elegido de un proyecto investigativo de la Universidad Técnica de Machala, que se encuentra ubicada en Ecuador. Tiene como título un análisis comparativo de esfuerzos máximos en la cimentación de una vivienda de 2 plantas. Bueno, la complicación que tuvimos con este proyecto fue que al ser de Ecuador, pues el espectro de diseño estaba adecuado para este país. Entonces lo que nosotros hicimos fue pues transportar este espectro pues a nuestro espectro acá en Colombia. Como podemos observar los datos que ellos suministraban al ETAPS, la meseta del espectro, de la gráfica del espectro son valores muy bajos, puesto que nos tocó buscar un municipio en nuestro país que tuviera como datos similares a estos que ellos suministraban. También otra complicación que tuvimos fue a la hora de los avalúos de cargas, pues que nos tocó también tomar avalúos de cargas supuestos con las consideraciones que nosotros mirábamos que eran necesarias para nuestra estructura, como lo son, por ejemplo, cielos rasos, rellenos, pisos, entre otros elementos que son básicos pues, en una estructura residencial, y se sacaron pues sus cargas superimpuestas de cada uno. Lo que fueron las cargas de muros, estas cargas pues si no las suministraba el proyecto. Se usó lo que fue las cargas muertas y las cargas vivas. Las cargas vivas también se sacaron con los requisitos que dice la NSR10 para cuando son residenciales, y la cubierta tuvimos una inclinación de 15 grados, por esto tenemos pues una carga superimpuesta de 0.5 y no la de 5 que veníamos trabajando habitualmente siempre. A la hora también de hacer pues el recuento del avalúo, pues se sacó desglosado también por piso y pues la superimpuesta, que es la que se va a insertar en el ETAPS. Hablando ya de combinación de diseño, la combinación de diseño pues nos es muy útil a la hora de insertar los datos en el ETAPS. Esta combinación de diseño se saca a partir de lo que es el R, que es el factor de irregularidad. En este caso, pues nuestra estructura tiene un valor de 5 porque es una estructura tipo de MO por su zona de sismicidad, que es baja. La combinación de diseño, como la podemos ver, la vemos ahí, tiene pues sus coeficientes, y esto nos genera pues unos factores de ajuste, unos factores de reducción en los espectros tanto en X como en Y para su combinación respectiva. Estos valores pues se van a insertar en el ETAPS. Ya el espectro de diseño, como les había dicho, tuvimos que buscar un municipio acorde con los datos que nos suministra el proyecto. En este caso fue el municipio de San José del Guaviare, con un tipo de suelo B, y pues la edificación es tipo residencial. Tenemos nuestra altura de edificio, peso de la edificación que nos la suministra el proyecto, y ya nos dirigimos a calcular lo que fueron los parámetros requeridos en la NSR10 para llegar a nuestra gráfica de espectro. Acá podemos observar la zona de amenaza sísmica, que es baja. Factores que debemos resaltar acá son el CUTA, que va a ser pues con el que vamos a buscar pues nuestro valor en la gráfica de espectro para poder encontrar nuestro C. En este caso CUTA nos dio 0.439, la buscamos en nuestra gráfica y tomamos el tiempo como 0.48 y tenemos un SA de 0.125. El K también es un valor que se va a insertar en el ETAPS. Estos dos valores, tanto C como K, se insertan en el ETAPS para tener en cuenta los sismos tanto en X como en Y. Bueno, lo que explicó mi compañero de los valores de C y K que se van a meter en ETAPS, eso se puede ver reflejado acá. El valor tanto de C como del sismo en X como en Y, acá vemos el valor de C de 0.125 y el de K de 1, tanto en X como en Y. Y listo, para el análisis dinámico que se le realizó a la estructura, en eso no me voy a extender porque es de segundo corte. Estas tablas, pues es la tabla de participación modal y la tabla de las fuerzas por piso. Se seleccionaban para estas los máximos en X, el espectro en X y el espectro en Y. Y para estas, pues se sacaba el periodo tanto en X como en Y, que podemos ver acá. Estos periodos, los que sacamos, sí
el cortante, que esto es de la tabla de los Story Force. Y listo, entonces, como el cortante basal, el cortante dinámico total en X y en Y nos dio menor al 80% del cortante basal que teníamos, que era de 16, entonces se tiene que realizar un respectivo ajuste al sismo, al espectro en X y el espectro en Y. Entonces el ajuste del espectro en X es de 12.598 y el del espectro en Y es de 13.173. Como podemos ver acá, esos ajustes que se encuentran, mire, el de 12.598 y el de NNY de 13.173. Entonces, Reyes. Bueno, ya hablando sobre la elección de nuestro nodo, acá podemos ver que una columna de nuestro edificio tocó redimensionarla, perdón, porque nos estaban ocurriendo pues fallas en dicha columna. Dejamos las columnas de todo el edificio, eran de 25 por 25 y esta se dejó en una dimensión de 30 por 30, por lo que ya les expliqué la falla. El nodo que elegimos fue el nodo 2B del piso 1. ¿Por qué tomamos este nodo y no el nodo que nos estaba fallando? Porque pues el proyecto estaban analizando una columna de 25 por 25, entonces decidimos pues comparar los datos que tenía el proyecto con los datos que nos daban a nosotros. Eso se eligió este nodo. Listo, en cuanto a las dimensiones y chequeos, en esta tabla pues podemos ver tanto las propiedades de nuestras vigas y columnas como de los materiales. Entonces, para los momentos nominales en la viga hay un caso A y un caso B, que es para el momento en sentido antihorario y en sentido horario. En sentido antihorario, entonces pues estas fórmulas del A y el MN es lo que hemos venido calculando en todo el curso. Entonces sacamos la sumatoria de tanto el momento en la viga derecha como el de la izquierda. Y igualmente para el sentido horario sacamos la sumatoria. Este nos da mayor debido a que el refuerzo superior en la viga izquierda necesita el que nos arrojaba de TAPS era mayor, entonces en esa viga se colocó más refuerzo que en las otras. Por eso este momento nominal de vigas va a ser mayor. Este va a ser el momento seleccionado para las vigas. Y bueno, en cuanto a los diagramas de interacción de interacción de las columnas, estos se sacan de acá del ETAPS. Como es de momento nominal, entonces se excluye el phi. Esta es la tabla del diagrama que vamos a copiar y a pegar respectivamente en el Excel. Y estos combos fueron sacados también de tabs. Estos son se selecciona la columna, se miran en Design Force Columns. Se excluyen los combos 1, 1, 2, 1 y 2, 2, debido a que estos no tienen nada que ver con el espectro. Y ya los combos en adelante, los combos que siguen, como esta es la columna inferior, se trabaja con la distancia de 263, que es la distancia cercana al nodo. Y ahí tomamos estas fuerzas para esos combos que tenemos ahí. Ya expliqué entonces cómo sacar los combos. La única diferencia de este diagrama que cambia acá es que se selecciona la columna superior y miramos el diagrama de interacción y lo ponemos ahí. Y bueno, lo que tenemos que sacar de estos diagramas y estos combos es el momento, o sea, en esta parte es la línea que corta el diagrama de momentos, el que nos da el menor. Entonces acá este nos dio de 59 y en el otro nos dio de 70. Entonces la sumatoria de esos dos nos da 130 y el sistema de diseño de nosotros es columnas fuertes, vigas débiles. Entonces lo que quiere decir es que al dividir el momento nominal de las columnas en el momento nominal de las vigas debe ser mayor a 1,2. Acá podemos ver que nos da 2,84, entonces nos cumple ese chequeo. Y bueno, en cuanto al diseño cortante, está la misma tabla de las propiedades tanto de vigas como de columnas y sus materiales. Estos diagramas, la única diferencia es los combos van a ser los mismos. Y los diagramas, su única diferencia es que ahora, entonces, se excluye tanto phi y se incrementa fy. Esa va a ser la única diferencia. Entonces se copia esa curva y la ponemos acá en nuestras tablas. Los combos ya expliqué que van a ser lo mismo. Lo mismo, entonces se selecciona la columna superior y se excluye el phi y se incrementa fy. Entonces acá la diferencia va a ser que el momento que se va a seleccionar va a ser el mayor, el que corta la gráfica, el mayor.
Entonces acá nos dio de 70 y al otro lado nos dio de 82. Entonces, y también acá hay dos casos, el caso A y el caso B. O sea, acá la única diferencia es que tanto el A como el momento probable se multiplica por 1,25 y el momento probable también tiene el 1,25. Entonces la sumatoria del momento probable en viga derecha y viga izquierda en el caso A nos da 54 y en el caso B nos da 56 debido a que la viga izquierda, como ya expliqué, necesitaba más refuerzo que las otras. Bueno, y en cuanto a, hay dos mecanismos de diseño para el cortante. Entonces, para el cortante sísmico, entonces primero se trabaja con el momento probable en las columnas, que es la sumatoria de esos dos que ya dije, y el cortante que nos da es de 42. Y el mecanismo 2, que es la sumatoria de los momentos en las vigas, el mayor de esos dos, del caso A y el caso B, que es de 56. Entonces el cortante que nos da es de 16. Y el que se selecciona para el diseño es el mínimo entre el del mecanismo 1 y el mecanismo 2. Y acá tenemos esto que dice que el cortante debe ser menor que el cortante mayorado, es decir, este cortante que sacamos de TAPS, que es el mayor de los B2. O sea, ese cortante se saca de acá mirando el máximo valor de estos datos. El máximo es ese cortante. Entonces, teniendo ese cortante, dice que no debe ser, que debe ser menor que el cortante mayorado, o sea, que el cortante que seleccionamos acá. Entonces, acá podemos ver que cumple, se selecciona ese cortante como el cortante de diseño, y acá podemos ver el arreglo preliminar de estribos, que este arreglo fue diferente al que tomaron en el proyecto que estamos analizando, ya que en el proyecto tomaron un estribo de esta forma que estoy tratando de hacer acá. Nosotros hicimos fue ramas así rectas en la mitad de las barras, en las barras que se encuentran a la mitad de la columna. Y esto pues acá son las barras que se usaron longitudinales, que son número 5, sus respectivos diámetros de recubrimiento, todo esto. Esto debe cumplir con dos criterios. La separación entre barras debe ser mayor que 4, o sea, esta es la mínima, 4, y menor que 15. Entonces esto lo cumple. Y también la separación entre una barra apoyada y una barra que no se encuentra apoyada solo debe cumplir que sea menor a 15. Entonces ya todo esto nos cumple. Procedemos a sacar la separación en la zona. Primero la separación, como tenemos columnas de diferentes medidas, entonces se calculó separación de estrios en una columna inferior y en una columna superior. La longitud de confinamiento pues era diferente por las medidas de 50 y de 59, pero la máxima separación sí es lo mismo, porque esto es de acuerdo a estas cosas de acá. La máxima separación es entre estos de 8 diámetros, 16 estribo y bueno, eso. Y la separación que seleccionamos es de 8 para las dos, lo cual esto también debe cumplir lo del acero mínimo acortante, que para DMO se utiliza estas fórmulas. El acero acortante que suministramos fue de 2,13, lo cual es mayor al máximo entre estos dos, igual para la columna superior. Y acá, tanto para el cortante en X, que actúan tres ramas, y para el cortante Y también que actúan tres ramas. Entonces, eso cumple esos criterios de ser mayor que esas áreas. Y la cantidad de estrios en zona de confinamiento, tanto para arriba como abajo de la columna, entonces nos da un total de 14, es decir, 7 por zona de confinamiento. Y acá 16, es decir, 8 por las zonas. En la zona no confinada, la separación máxima va a ser 2 veces la separación en la zona de confinamiento, lo cual es de 16. Decidimos tomar la de 15, lo cual nos da en la viga, en la columna inferior, una cantidad de estrios de 11 y en la columna superior una cantidad de estrios de 16. Y esto último, que este PU lo sacamos del análisis, que es la menor carga de TAPS, el cortante de diseño, que fue el que ya mostré por allá del que seleccionamos. Entonces, calculamos lo que soporta el concreto, que es con esta fórmula, nos da este valor y nos dice que el acero, o sea, que lo que soporta el acero es negativo, es decir, que no tenemos que calcular una separación requerida, sino trabajamos con lo que ya hicimos acá anteriormente de estas separaciones. Bueno, desarrollamos una longitud de desarrollo. ¿Para qué? Para lograr nuestras longitudes de empalme o longitudes de traslapo. Lo hicimos como lo hemos hecho durante todo el curso, que es sacando los coeficientes que nos indica la NSR10,
eh, nos dio una longitud de desarrollo de 42,39 centímetros y esta longitud pues nos cabe en la dimensión de nuestra viga. También pues tenemos una longitud de traslapo que es de 55 centímetros, que ya le vamos a explicar cómo se hizo el diseño pues de los traslapos en nuestra columna a la hora de plasmar en el plano el diseño. Como se puede ver ahí en la imagen, en el recorte, baje Torres y acerque un poquitico a esa. Ahí se puede observar cómo se realizó la longitud de traslapos o longitud de empalme a mitad de columna. ¿Para qué? Para poder posicionar, pues después de la zona de no confinamiento, unos estribos que dieran pues con lo que dice la norma. Acá tenemos todo lo que es respectivo con los estribos que se pusieron, cantidad de estribos y sus separaciones. Encontramos la sección transversal y encontramos su respectivo despiece. Comparado con el diseño o el despiece que realizó pues, el proyecto, nos dio muy similar. Entonces, esto quiere decir pues, que obtuvimos un óptimo trabajo, un óptimo diseño en nuestro parcial. Nos da Gracias. similar, lo único que podemos estudiar es la zona que se encuentra no confinada, y acá podemos ver que usan estribos número 3 cada 15 centímetros. En la zona confinada no podemos ver, no, o sea, no nos dice cuánto separaron los estribos, entonces pues la zona confinada nos da igual a nosotros, esta no la podemos estudiar. Y listo. Y